Bueno, mi principal eh, campo de investigación son precisamente los riesgos psicosociales, aunque he de decir que en el inicio comencé a investigar con un enfoque criminológico lo que han dado en llamar pues la corrupción o el desgaste o la prisionalización del personal de centros penitenciarios. ¿Qué quiere decir? Bueno, en esa terminología se refieren a cómo las personas, coloquialmente se dice, se contaminan precisamente con el pensamiento delictivo de las personas que están internas en los centros penitenciarios. Sin embargo, cuando comencé a tratar de explicarlo, me encontré con el término de burnout, con el concepto de quemarse por el trabajo, en el cual pues podemos distinguir tres grandes características. La primera es el cansancio emocional, luego es la pérdida de la ilusión por el trabajo y finalmente algo que la autora Cristina Maslach, una de las principales investigadoras, originalmente llama cinismo, que es una indolencia hacia las personas que se atienden. Y precisamente checaba con lo que yo iba percibiendo en el personal penitenciario, no solamente personal de vigilancia y custodia, sino también administrativo, técnico y jurídico. ¿Cuántos años tiene usted trabajando en el sistema penitenciario, como para que la gente se dé una idea? ¿Y cómo es que ha ido conociendo las diversas áreas? Ah, sí, con mucho gusto. Bueno, yo tengo actualmente 25 años y medio de experiencia en trabajo penitenciario en diferentes áreas de lo que compone el sistema penitenciario de Jalisco. ¿En qué áreas se ha desempeñado como para que sepa la gente que también ha estado en adolescentes en conflicto con la ley, probablemente con procesados, con sentenciados, no sé si en el área de mujeres? En ese tiempo, ¿cómo ha dividido usted su actividad, digamos, en los 25 años en los diversos centros y quizá áreas de oficinas y todo eso? Sí, bueno, efectivamente cuando ingresé al sistema penitenciario se me plantearon varias interrogaciones de cómo podía yo aportar como psicólogo, soy psicólogo de formación, al sistema penitenciario y se me expusieron problemas tanto a nivel de personas privadas de su libertad, el personal y cómo el trabajo en centros penitenciarios podría tener aplicación en políticas públicas. Entonces, desde el principio, desde hace 25 años, estuve avanzando en cada uno de estos terrenos y eso pues se vio favorecido por la misma dinámica del sistema penitenciario. De esta manera, pues yo ingreso originalmente al Centro de Readaptación Social, al área de psicología. Posteriormente ingreso al pabellón psiquiátrico como psicólogo y posteriormente de ahí paso a lo que es el reclusorio preventivo, y ahí ya estaba yo encargado de los estudios criminológicos, porque recibimos preparación para ello. Y de ahí nos involucramos en un programa de salud ocupacional que se llamó Módulo de Atención Integral. Y en aquel entonces se prestó para que pues visitara todos los centros del sistema penitenciario y poder interactuar con todas las áreas y observar la problemática tanto en el área administrativa como en el área de vigilancia y custodia, cosa que agradezco mucho a mis compañeros custodios que me hayan tenido esa confianza. Y también trabajé muy de cerca con trabajo social en varios proyectos interdisciplinarios. Posteriormente me faltaba explorar el área de menores y tuve la oportunidad de estar coordinando el área de psicología del Centro Tutelar de Menores, o como se nombró después, como el Centro de Observación para Menores. Posteriormente de ahí, en ese inter, estuve haciendo una investigación sobre valores y pues me tocó aplicarla en lo que es el reclusorio femenil y también pude conocer pues esa parte de la dinámica tan especial que tiene ese centro y las necesidades, incluso pues hablando con enfoque de género,
porque también me tocó en esa época apoyar el Observatorio de Violencia de la UDG con el maestro David Coronado. Y ahí, pues una gran promotora de la equidad de género, la maestra Ángeles, me enseñó a ver esa otra visión de los espacios en los que las mujeres que han tenido un conflicto con la norma, pues tienen que estar privadas de su libertad, y noté que hacía mucha falta avanzar en ese sentido. Esa ha sido la perspectiva hasta que en esta administración se vuelve a retomar con la entrada en vigor de la norma 035 sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo, pues se vuelve a retomar, como comento, la atención al personal de prisiones. Si usted pudiera hacer como una especie de resumen de cada área, ¿qué diría del personal operativo? Claro, no estamos generalizando, sino decir, he encontrado factores similares en los custodios, esto en trabajo social, esto en psicología, esto con el personal administrativo. Sí, habría falta todavía agregar que mientras estuve como coordinador de psicología en tutelar, continué ampliando mi investigación sobre riesgos psicosociales a personal de corporaciones policíacas, incluso seguridad privada. Y en primer lugar llama la atención como factores que se van descubriendo que gracias a la retroalimentación, yo fui a exponer mi trabajo sobre burnout. Sí. Y un investigador de la Universidad de Valencia me dijo, es que la situación que tú estás exponiendo de cómo se trabaja es más dramática, así lo dijo. Tú estás exponiendo una situación muy violenta. Entonces, eso fue ampliando, ya no nada más era el síndrome de quemarse por el trabajo, sino exposición a otros factores que afectan la salud mental y la manera de socializar del personal. En ese sentido, tenemos que las personas que trabajan como custodios en el sistema penitenciario, como parte de una corporación policíaca o como seguridad privada, comparten algunos factores que afectan su forma de socializar. En primer lugar, por los horarios que manejan. Regularmente he comentado que estas personas nos han regalado muchos de los momentos importantes de sus vidas personales para estar cuidando las nuestras. Y eso les afecta de su forma de socializar, porque van creando una especie de vacío de experiencias personales que tendrían que ser compensadas por la experiencia profesional. En ese sentido estamos promoviendo actualmente lo que es el salario emocional, para entender que no es nada más el salario monetario el que va a compensar esas islas de desatención que tienen hacia sus familiares a causa de la demanda del trabajo. Y descubrimos dos fuentes muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. El primero, enfrentar la violencia. El enfrentar la violencia y ser la instancia que va a contenerla es una situación de alto riesgo, no nada más en sentido físico, sino como experiencia. Tuvimos la oportunidad de publicar en Colombia un artículo que resume este tipo de experiencias, y lo denominé a todas estas personas como un grupo vulnerable emergente a raíz de la violencia social. Por ejemplo, un elemento que va a salir a contener una manifestación que después se vuelve muy violenta, pues tendrá una experiencia laboral que no cualquiera de nosotros podemos tener, y los efectos que le cause esa situación no los va a poder canalizar como cualquier ciudadano común y corriente, porque muchos de ellos tienen muchas desconfianzas en manifestar todo lo que experimentan durante ese tipo de eventos, porque parecería como que descalificaría pues su capacidad profesional.
En lo particular, el contacto con la violencia, el contacto con el pensamiento delictivo son de los grandes factores de riesgo que tiene que enfrentar tanto el personal operativo que está en corporaciones de diferente índole como personal penitenciario. Y descubrí también que por otra parte los otros profesionistas que no tienen como digamos campo laboral natural de desarrollo profesional estos sistemas, y en específico el sistema penitenciario, son todavía más vulnerables al desarrollo del síndrome de quemarse por el trabajo, debido a que se encuentran con varias condiciones que no les permiten ejercer todas sus capacidades profesionales y tienen que hacer reajustes. Es decir, si yo tengo que aplicar una cierta técnica de contacto para desarrollar una terapia y obviamente por razones de seguridad no la puedo desarrollar, la desarrollo a medias y mi autoestima profesional va declinando porque no lo estoy aplicando como se supone que me enseñaron en la escuela. Sin embargo, yo quisiera invitarlos a revertir el efecto y decir, lo que pasa es que estamos descubriendo formas nuevas de aplicar nuestros saberes en ese contexto. Pero hace falta difundir un poquito más ese tipo de ideas, porque en realidad trabajar en esto siendo médico, psicólogo, trabajadora social, criminólogo y sobre todo también incluso, aunque no lo quieran admitir, abogados, sí, todo eso en este contexto se vuelve una especialización, ¿sí? Pero desafortunadamente se percibe como una profesión ejercida a medias. De hecho, los abogados que están en los archivos de los centros penitenciarios, como al no litigar, piensan que no vale su trabajo, pero son unos expertos precisamente en tomar determinaciones, rutas de solución, de gestión, ¿sí? Son el vínculo de la persona que está en internamiento hacia todo el aparato de impartición de justicia. Entonces desarrollan una pericia que debería ser valorada, por ejemplo.